Vamos a ampliar un poquito algo del capítulo 1, que es la cuestión de la soberanía y la reasunción. Bueno, me voy a referir específicamente a dos pasajes de la página 42 y 43 del capítulo 1 de Goldman, cuando habla de la reasunción de la soberanía y demás. Está el 25 de mayo. A partir del 25 de mayo, los líderes prefieren asumir al pacto de sujeción. El concepto de soberanía popular, difundido por las revoluciones norteamericana y francesa y reafirmado por el contrato ruso-uniano. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, esta idea era que el pueblo, le cede al rey la soberanía para que los gobierne y que cuando el rey no está, esa soberanía vuelve al pueblo. Ese pacto de sujeción o de contrato, en realidad, Moreno lo consideraba nulo porque ese pacto había sido impuesto mediante una conquista, la conquista de América. Si bien estaba dirigida a los pueblos originarios, Mariano Moreno se reasume como americano. ¿Sí? Se diferencia también de español. Entonces, esa soberanía queda nula porque el rey no está y no tiene que volver a otro rey ni a otro gobernante porque vuelve al pacto y es el mismo pueblo el que va a decidir si continúa o no con esa reasunción de la soberanía por el nuevo gobernante o por el rey cautivo a su regreso. Digamos que deja a consideración del pueblo después una cuestión aparte. ¿Qué pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes forman parte del pueblo? ¿Y quiénes deciden por ese pueblo? ¿Qué sectores son los que toman decisión? No tomemos las ideas de pueblo como en la actualidad, digamos, de la masividad. Recuerden que los conceptos tienen una temporalidad. ¿Quién era el pueblo en 1810? No era lo que hoy podríamos decir el pueblo, la voluntad popular de toda la población, sino los que tenían acceso a esa toma de decisiones. Una minoría, generalmente una élite comerciante, militar, ¿sí? Administrativa, y que reasumía el poder y la decisión hacia toda la sociedad. Bueno, continuamos entonces. La cuestión de la formulación del Pacto de la Sociedad sustentó la tendencia a crear un Estado unitario en oposición a los que defendían la existencia de tanta soberanía como pueblos había en el virreinato. Ahí está. Había tantos pueblos en el virreinato, esta es la teoría de que desde Buenos Aires se había tomado una decisión y se instaba a las otras provincias a adherir a esta decisión. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era la capital del virreinato. Pero a su vez, la invitación a las provincias era si querían compartir parte de esa autoridad y esa toma de decisiones. Acá hay como una contracción. Entonces las provincias decían, como el caso de las provincias, estoy hablando de Paraguay, por ejemplo, que en ese momento era una de las provincias de lo que después va a ser el ex virreinato del Río de la Plata. Como no nos consultaron, como no estábamos de acuerdo, reasumimos nuestra soberanía, pero no nos integramos a esa unidad más grande que es el ex virreinato y se separa del resto de la confederación y después va a dictar su independencia. Entonces, ese es el caso más extremo, pero hay otras provincias y otros lugares que también entran digamos, en conflicto con esas ideas de Buenos Aires. Esas ideas de Buenos Aires propuestas, básicamente, a partir de la óptica de Moreno, de que las decisiones se tienen que tomar en Buenos Aires a partir de lo que ya ha hecho del proceso realizado y que las demás provincias tienen que sumarse a esa idea sin más. Las provincias reasumen esa soberanía y dice, si ustedes tienen el poder de reasumir esa soberanía, nosotros también tenemos el poder de tomar esa decisión y ver si nos plegamos o no a esa decisión tomada. De ahí la precaución de enviar a los emisarios de esa revolución y de las tomas de decisiones con un ejército atrás, sabiendo que no todas las provincias, no todos los cabildos iban a aceptar de buena manera, en algunos casos, que plegarse a la revolución sin más. Bueno, esta es una cuestión que después va a desembocar en otra cosa, pero el primer foco de conflicto es esa tendencia centralista de algunas ideas de Buenos Aires, de tomar las decisiones más rápidas, de tomar las decisiones de manera
más moderna, más liberal, sin tener en cuenta un atraso o una tara de tipo colonial, y que va a desembocar más adelante en un grupo unitario y otras tendencias porque provienen de las provincias, pero también en algunos sectores de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, de que las provincias tengan ese poder de decisión y poder compartir las decisiones en partes iguales entre todos los organismos o todas las entidades políticas que están. Esto es para tener en cuenta y para tenerlo después, el proceso que va a abrirse después más adelante, sobre todo a partir de 1820, 25 y 30, ¿sí? Entre las facciones unitarias y federales. Pero ya hay una tendencia liberal centralista en Buenos Aires y las otras son unas tendencias de oposición, no podemos decir federales, pero sí, digamos, de una toma de decisiones un poco más autónomas, ¿sí? No digamos todavía federales. Entonces, esto es. Bueno, ¿qué es el legado de la revolución con el cual termina el capítulo de Goldman? ¿Sí? Voy a continuar para allá. Una cuestión es una cuestión de la nueva soberanía, una nueva relación entre las entidades políticas y entre los sectores y actores políticos que surgen, que están y que surgen nuevos, como ya les había dicho antes. Hay unas tendencias, digamos, a unas nuevas formas de organizar y concebir el Estado que están latiendo. Tengan en cuenta, se realiza el proceso de la Revolución de Mayo, el proceso de organización, pero no hay un proceso claro de organización del Estado, de una forma de gobierno, ni qué tipo de unidades políticas va a haber. Hay una ensayo y error constante hasta entre 1810 y 1820, y posteriormente también. No hay un tipo de Estado, no hay una forma de gobierno claro establecida, y tampoco se declara la independencia. Entonces, esa es la primera transición bastante nebulosa. Después de 1816, cuando se declara la independencia, tampoco está tan establecida la forma de gobierno. O sea, listo, ya somos independientes de España, nos liberamos de España y de toda otra nación que nos quiera dominar. Esto también es una aclaración importante, porque Inglaterra, digamos que podía tener la oportunidad abierta, como había hecho Napoleón en España. No quería tomar España, pero quería pasar por Portugal para sojuzgar, y ya que pasó, para pasar por Portugal tenía que pasar por España, y ya que estaba por pasar por España, apresa a Fernando VII. Entonces, para no dejar esa ventana abierta de que liberarse de España para caer en la guerra de Inglaterra, la independencia de España y de toda otra nación que pretenda dominar a este territorio. Entonces, acá se cierra, digamos, una ventana posible de la propuesta de Alvear de crear un protectorado británico. Esas posibilidades se cierran. Entonces, ahí hay tres tendencias y tres formas digamos, de participación política y de discusión política. Primero, las ciudades subalternas a las capitales cabeceras de la intendencia, ¿sí? Acuérdense que había pocas intendencias y la intendencia de Salta Tucumán, la intendencia de Cuyo, la intendencia de Buenos Aires y la intendencia de Córdoba. Entonces, y en esas intendencias había cabildos en otras ciudades más importantes. Esas intendencias van a sufrir también divisiones de lo que después va a ser las provincias. Y hay una relación de tirantes entre esas provincias nuevas y esas cabeceras de intendencias, ¿sí? Después, un nuevo foco de conflicto es, no quiero dejarlo pasar por alto, no vamos a andar en este año, si ustedes pasaron de largo, pero no quiero pasar de largo con el surgimiento de Artigas. El surgimiento de Artigas era una nueva relación, una nueva forma de organización, claramente federal, y una incorporación de estos sectores populares en la participación política, en la participación económica y en la relación con esa metrópoli, en este caso Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires no tiene problema para sacarse encima Artigas, que entre Brasil y que invada la banda oriental, cosa de a ese antiguo aliado contra los realistas en Montevideo, que el poder sacárselo de encima. Y sí, bueno, tiene que perder lo que era la República, lo que era la banda oriental, después conocida como República Oriental del Uruguay, no tiene problema. Entonces,
Entonces ahí hay otro nuevo factor y hay una tendencia federal, ya sea del interior y en este caso porteña, y en algunos casos esto está ligado a nuevas formas de prácticas representativas, nuevos sectores sociales, como les dije, que van a incorporar este lenguaje liberal y el cual antes no podían. Entonces hay un nuevo foco de tensión porque surgen otros actores sociales que antes no tenían voz y voto y que no solamente tuvieron voz y voto, sino que tuvieron participación efectiva en este proceso, ya sea en las armas. Entonces esto va a dar el surgimiento después de en el periodo posterior de esos caudillos acompañados de esas montoneras federales o esos sectores sociales que van a enfrentarse a esas élites, no ya no de manera pasiva, sino por medio de las armas. Entonces, este es el legado de la revolución que deja una independencia, una nueva nación, sin una nueva organización del Estado y con la eliminación de esas sociedades de antiguo régimen, la incorporación de nuevos sectores sociales, nuevos grupos a la participación política y nuevas formas de participación política. Y esas élites porteñas ligadas al Alto Perú, por la circunstancia de la guerra de independencia, primero se pierde el Alto Perú y segundo, no menos más importante, se pierde la fuente de ingresos proveniente del Alto Perú, que es la plata. Entonces hay que buscar nuevas formas de nuevas formas, actividades económicas que reemplacen esa plata alto peruana para seguir comerciando, en este caso con Inglaterra. Entonces la mirada ya no se va hacia el norte, sino que se va desde Buenos Aires, básicamente empieza a mirarse hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, que no era tan grande. Acuérdense que la frontera del sur era el río Salado, más o menos un poco antes de Chascomús, por el peaje, básicamente la ruta 2 y la cuenca del Salado. Esa era la frontera sur de Buenos Aires, no era muy larga. Pero ¿qué había en la frontera sur? Vacas, ¿sí? Entonces esas vacas empiezan a ser miradas como producto de intercambio que reemplacen a la plata altoperuana. No tiene el mismo valor, no es lo mismo exportar plata que exportar vacas, hay que exportar mucho más, por lo tanto tiene que crecer no la producción, sino la disponibilidad de la exportación de vacas. El problema acá crea un nuevo conflicto. Donde están las vacas, están los indios. ¿Sí? Pero esto lo dejamos para otro capítulo. Bueno, acá terminamos este capítulo 1.